¿Por qué no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos? Según Carl Jung. Lo diste todo. Tu amor, tu tiempo, tu alma. Y aún así, no te eligió. ¿Sabías que, según Carl Jung, hay una parte de ti que elige repetir este dolor? No es casualidad, es inconsciente. Y no es amor, es una programación emocional. El cerebro humano valora más lo que pierde que lo que tiene. Por eso, mientras más das, menos te sienten. Y mientras más suplicas, más te ignoran. Pero hay algo que nadie te ha dicho. Cuando dejas de dar por miedo a perder y empiezas a dar por reconocimiento propio, todo cambia. Quédate, porque hoy vas a descubrir por qué entregarlo todo te hace invisible y cómo romper ese patrón desde tu energía femenina. Este vídeo no es solo una explicación. Es la sacudida que tu alma estaba esperando. Siempre estás esperando que alguien vea tu valor. Pero te cuesta verlo tú. ¿Sabes por qué? Porque creciste creyendo que solo mereces si haces más, das más, te esfuerzas más. Esa es la herida del no merecimiento. Y te quema por dentro. Porque lo entregas todo, y aún así no te valoran. Porque aunque te duela, en el fondo crees que no eres suficiente. Y por eso no puedes recibir. Te obsesionas con dar. Porque crees que solo así te van a elegir. Y lo peor, es que lo haces con una sonrisa, mientras por dentro te estás rompiendo. Esto nadie te lo dice, pero escúchame bien. Cuanto más entregas desde ese vacío, más alejas a quien más deseas. Porque la necesidad tiene un olor. Y se nota. Cuando no te valoras, se nota. Cuando solo das para sentir que vales algo, se nota. Y no es porque seas débil. Es porque nadie te enseñó a verte primero. Porque nadie te dio permiso de sentirte suficiente sin tener que demostrarlo todo el tiempo. ¿Sabes qué es lo que más aleja a un hombre? Una mujer que se entrega completamente, para ver si la ven. Porque esa entrega no es amor. Es miedo. Es miedo a perderlo. Miedo a quedarte sola. Miedo a que te elijan solo si haces todo bien. Pero ¿sabes qué? Ese miedo es el que no te deja ver lo que ya tienes. Y como decía Jung, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. No lo ignores. Porque no es que él no te valore. Es que tú misma no puedes sostener tu propio valor sin depender de su mirada. Y por eso lo repites. Por eso, cada vez que entregas todo, vuelves a sentir que no alcanza. Laura también lo hizo. Tenía 36 años. Volvía a enamorarse, volvía a vaciarse. Renunciaba a sus tiempos, a sus sueños, a su espacio. Se adaptaba a todo. Y él desaparecía. Y cuando se quedó sola, dijo algo que le rompió el alma. Lo entregué todo, y aún así no me valoró. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces más vas a repetir la misma historia esperando un final distinto? Te lo digo sin rodeos. Si tú no te eliges primero, nadie va a saber cómo hacerlo por ti. No importa cuánto des. No importa cuánto ames. Si lo haces para no perder, lo vas a perder igual. Porque el verdadero poder femenino no está en cuánto das. Está en cuánto puedes sostener tu presencia sin perderte en el otro. ¿Sabes qué pasa cuando te dejas para el final? Que el otro también lo hace. Porque si tú no estás dispuesta a verte primero, lo que entregas se vuelve invisible. Y eso duele. Duele porque sentías que esta vez era distinto. Porque pensabas que al fin ibas a ser suficiente. Pero eso no se logra desde el sacrificio. Se logra desde la decisión de no olvidarte más de ti. Te lo repito, lo que no valoras, lo pierdes. Y si tú no aprendes a verte, lo vas a seguir perdiendo. No importa cuántas veces empieces de nuevo. Porque la raíz es la misma. No sabes cómo sostener tu valor si nadie te lo afirma desde afuera. Y eso tiene que parar. Hoy.
Porque tú sí tienes algo valioso. Pero solo cuando dejes de entregarlo todo para ver si alguien más lo ve. ¿Y sabes qué? Cuando eso cambie, lo vas a sentir. Porque de la mujer que suplicaba, vas a pasar a la mujer que se elige. De la que perseguía, a la que ya no se puede ignorar. De la que lo daba todo, a la que ya no se pierde por amor. Este es el inicio. Quédate, porque lo que viene es lo que nadie te explica sobre cómo romper ese patrón desde la raíz. Tu problema no es que amas demasiado. Es que estás esperando que alguien te dé lo que tu padre nunca pudo darte. ¿Sabes qué hace eso? Te vuelve adicta al esfuerzo, a ganarte el amor, a entregar todo para ver si, esta vez, alguien se queda. Y así repites el mismo vacío, una y otra vez. Porque lo entregaste todo, y aún así no te valoró. No es casualidad. No es mala suerte. Es un patrón. Uno que nace en tu infancia. Uno que se activa cuando el primer hombre que debió verte, no lo hizo. Camila lo vivió así. Su padre estaba, pero no estaba para ella. No la miraba. No le preguntaba cómo se sentía. No celebraba lo que era. Y ella, sin saberlo, aprendió a callarse, a no molestar, a ser lo que él necesitaba. Esa fue su forma de amor, adaptarse para no perderlo. Y cuando creció, repitió la misma historia con cada hombre. Se esforzaba, se entregaba, se desvivía, porque en el fondo seguía esperando que alguien le diera lo que su papá nunca supo darle. ¿Sabes por qué no puedes soltar a ese hombre que te ignora? Porque no estás llorando por él. Estás llorando por todo lo que no recibiste antes. Él solo despertó una herida que ya existía. Y hasta que no veas eso, vas a seguir confundiendo amor con necesidad. Te vas a seguir rompiendo para que alguien te elija. Vas a seguir creyendo que si entregas todo, por fin alguien se va a quedar. Pero eso no es amor. Es programación. Jung lo decía, repetimos inconscientemente lo que no sanamos. Y lo peor es que no lo notas, porque estás tan acostumbrada a no ser vista, que cuando alguien te ignora, te resulta familiar. Por eso duele tanto. Porque toca lo más antiguo, lo más profundo. Porque te hace sentir lo mismo de siempre. No soy suficiente para que se quede. Pero escúchame bien, no es tu culpa. Nadie te enseñó que tu valor no depende de lo que das. Nadie te explicó que amar no significa desaparecerte por el otro. Nadie te mostró cómo se siente ser elegida sin tener que mendigar atención. Y entonces sigues repitiendo. Sigues entregando. Sigues dándolo todo. Y aún así no te valoran. ¿Sabes qué es lo más peligroso de esto? Que te acostumbras a conformarte con migajas, a llamar amor a lo que apenas te alcanza, a perseguir a quien no te mira, solo porque no sabes cómo sostener tu propio valor sin que otro te lo refleje. Pero eso tiene que terminar. Porque si no, vas a seguir preguntándote por qué lo diste todo, y aún así te dejó. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces más vas a romperte para encajar en un lugar que no te ve? ¿Cuántas veces más vas a sacrificarte solo para sentir que vales algo? No lo ignores. Cada vez que entregas todo para no ser rechazada, estás repitiendo la historia. Y mientras no cambies la raíz, seguirás perdiendo lo que más deseas. Porque, como decía Jung, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y tú no solo perdiste a ese hombre, te perdiste a ti, una y otra vez. Te dejaste para el final. Te olvidaste de lo que necesitabas. Y todo por una herida que no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad mirar. Hoy, haz algo diferente. Escribe una carta al Padre que no te dio lo que necesitabas. No para culpar, no para reclamar, para liberar. Para dejar de cargar con un vacío que no es tuyo. Para dejar de mendigar lo que no recibiste en casa.
Porque solo cuando sueltes esa herida, vas a dejar de atraer a quienes no saben sostenerte. Recuérdalo, lo que no sanas, lo repites. Y lo que no valoras, lo pierdes. Tú no estás rota. Estás programada. Y si entregas todo desde esa programación, siempre vas a sentir que no te valoran. ¿Sabes qué hace la diferencia? No cuánto das, sino cuánto puedes sostener tu presencia, sin mendigar conexión. Esa es la mujer que no se olvida, la que no se persigue, la que no tiene que esforzarse para ser elegida, porque ya se eligió primero, porque ya no necesita entregarlo todo para sentirse vista. Y justo ahí, todo empieza a cambiar. Lo más fuerte viene ahora, cuando descubras cómo cambiar tu vibración interna sin tener que luchar por ser amada. No te enamoraste de él. Te enamoraste de cómo te hacía sentir contigo. ¿Sabes por qué lo admirabas tanto? Porque él representaba todo lo que tú no sabías ver en ti. Seguridad, claridad, fuerza. Lo mirabas como si fuera superior, pero en realidad solo era un espejo. Y por eso, cuando se fue, no te dolió solo su ausencia. Te dolió perder la imagen de ti que él reflejaba. Porque cuando él te elegía, sentías que valías. Sentías que eras especial. Sentías que por fin alguien veía algo en ti que tú no podías reconocer. Pero escúchame bien, eso no era amor. Era una proyección. Jung lo decía, proyectamos lo que no reconocemos en nosotras. Y si tú no sabes ver tu propio valor, vas a seguir entregándolo todo a alguien que solo te refleja lo que ya tenías, pero no sabías. ¿Te das cuenta? Lo entregaste todo, no porque él valiera tanto, sino porque creíste que, si él te validaba, ibas a poder validarte tú también. Mariana lo vivió así. Conoció a alguien que parecía tenerlo todo. Éxito, carisma, decisión. Lo idealizó. Se esforzó. Se adaptó. Quería ser elegida por él porque, en el fondo, sentía que si él la amaba, entonces ella también podría amarse. Pero no funcionó. Él se fue. Y ella se quebró. No porque lo necesitara, sino porque perdió la única fuente externa que le hacía sentir que era suficiente. ¿Sabes lo que eso significa? Que mientras sigas buscando fuera lo que no ves dentro, vas a seguir perdiendo. Porque no valoramos lo que tenemos, hasta que lo perdemos. Y tú perdiste algo más que una relación. Perdiste tu centro. Perdiste tu percepción. Entregaste todo para que él te eligiera, sin darte cuenta de que ya eras valiosa antes de que apareciera. Pero nadie te lo dijo. Nadie te enseñó que eso que admiras en otro, muchas veces es solo una parte de ti que olvidaste ver. Por eso lo proyectas. Por eso lo idealizas. Y por eso duele tanto cuando se va. Porque no es él. Es lo que él representa. Es todo lo que creíste que no eras, y que en realidad siempre estuvo en ti. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido vacía después de perder a alguien que ni siquiera te daba tanto? Esto nadie te lo dice. No era amor, era admiración mal colocada. Era dependencia emocional disfrazada de conexión. Porque cuando no sabes quién eres, necesitas que otro te lo diga. Pero sabes que eso nunca va a durar. Porque ningún hombre puede sostener una identidad que tú no construiste sola. Y mientras sigas entregándolo todo para que alguien te refleje, vas a seguir atrayendo personas que se van. Porque tú no te estás quedando contigo. Tal vez no era el quien valía tanto. Era lo que tú no sabías ver en ti. Y por eso, cuando lo perdiste, sentiste que lo habías perdido todo. Porque él era tu punto de referencia. Tu validación. Tu espejo. Pero ningún espejo puede sostenerte cuando no tienes raíz. Hoy, haz esto. Piensa en las 5 cosas que más admirabas de él. Escríbelas. Luego míralas una por una y pregúntate, ¿en qué parte de mi vida esto ya existe,
aunque sea en forma dormida? Porque si lo viste, es porque está. Porque si lo reconociste, es porque ya vive en ti. Solo que no lo habías reclamado. No lo habías hecho tuyo. Y ese es el verdadero poder femenino. No perseguir lo que ya eres, sino reconocerlo sin pedir permiso. De la mujer que idealizaba a la mujer que se reconoce. De la mujer que entregaba todo para sentirse valiosa, a la mujer que ya no necesita ser elegida para sentirse suficiente. De la mujer que perseguía, a la mujer que no se puede olvidar. Esa eres tú. No lo ignores. Si no te reconoces, vas a seguir idealizando. Si no te eliges, vas a seguir suplicando ser elegida. Y si no te valoras, vas a seguir perdiendo. Porque no valoramos lo que tenemos, hasta que lo perdemos. Pero ahora lo sabes. Y en el siguiente bloque, vas a descubrir cómo activar esa parte de ti que ya no necesita perseguir para ser inolvidable. Lo que viene puede cambiarlo todo. No es lo que haces, es desde dónde lo haces. Puedes decir todas las afirmaciones del mundo. Puedes repetir que mereces amor. Puedes meditar, visualizar, escribir. Pero si por dentro estás temblando por miedo a quedarte sola, nada cambia. ¿Sabes por qué sigues atrayendo lo mismo? Porque no vibras desde el amor. Vibras desde la carencia, desde la urgencia, desde el por favor, que alguien me elija. Sofía lo hacía todo. Escuchaba audios. Seguía rutinas de manifestación. Leía libros. Pero cada vez que conocía a alguien, terminaba igual. Entregándolo todo. Acelerándose. Cediendo. Adaptándose. Todo para que no la dejaran. Todo para sentirse suficiente. Pero siempre pasaba lo mismo. Lo entregaba todo, y aún así no la valoraban. ¿Y sabes por qué? Porque la energía no miente. No importa lo que digas. Importa lo que cargas cuando lo dices. Si entregas tu amor con miedo a que se vaya, esa persona lo va a sentir. Si das para que no te rechacen, eso se nota. Si te quedas por terror a estar sola, eso se percibe. Y eso no es amor. Es abandono de ti misma. Porque cuando entregas todo sin conexión contigo, no estás amando. Estás negociando. Estás diciendo, te doy esto, pero por favor, quédate. Y eso siempre termina igual. Lo entregaste todo, y aún así no te valoró. No porque no fuera suficiente, sino porque lo hiciste desde el miedo. Y el miedo nunca atrae respeto, nunca atrae compromiso, nunca atrae amor real. ¿Te has preguntado desde dónde estás dando? Escúchame bien, si lo haces para que no te dejen, ya te dejaste tú primero. Si lo haces para sentirte elegida, ya te rechazaste tú antes. Porque la ley de atracción no responde a tus palabras. Responde a tu energía. Y si tu energía dice no soy suficiente, entonces eso es lo que atraes. Personas que lo confirman. Situaciones que lo reflejan. Silencios que lo refuerzan. Por eso duele tanto. Porque no es él. Es lo que tú creíste necesitar para sentir que valías. Pero sabes que nunca fue él quien tenía que elegirte. Eras tú. ¿Cuántas veces te diste antes de estar lista? ¿Cuántas veces llamaste, escribiste, esperaste, solo porque no aguantabas el vacío? Esto nadie te lo dice. Dar sin conexión contigo no es generosidad. Es miedo maquillado de amor. Y ese miedo te hace perderte. Porque no valoramos lo que tenemos, hasta que lo perdemos. Y lo primero que perdiste fue a ti misma. Cada vez que cediste por miedo. Cada vez que callaste tu incomodidad para que él no se alejara. Cada vez que fingiste que no te dolía, solo para no parecer intensa. Ahí empezó todo. Y ahí es donde se rompe.
Porque ningún amor real nace desde el miedo. Y ninguna mujer valiosa necesita convencerse de que merece amor. Ya lo sabe. Ya lo vibra. Ya lo habita. ¿Y tú? ¿Estás dando desde el amor o desde la carencia? Antes de volver a entregar algo, pregúntatelo. ¿Esto nace del amor o del miedo? Si nace del miedo, espera. Respira. Vuelve a ti. Porque tu energía lo dice todo. Y cuando tú cambias tu energía, el mundo no tiene otra opción que cambiar también. De la mujer que se vaciaba para agradar, a la mujer que se llena y desborda. De la mujer que perseguía, a la mujer que no se puede olvidar. De la mujer que temía estar sola, a la mujer que sabe quién es incluso en silencio. Eso es poder femenino real. Eso es presencia. Y eso no se puede fingir. Quédate, porque ahora activamos el poder oculto de tu presencia, el que nadie puede ignorar. Te está costando, porque creíste que tenías que hacer más para valer más. Porque te enseñaron que si das más, te aman más. Pero no funciona así. Escúchame bien, no te dejaron de querer porque no hiciste suficiente. Te dejaron de ver, porque lo hiciste todo. Y cuando haces todo, el otro deja de sentirte. Deja de mirarte. Deja de valorarte. Andrea estaba siempre. Escribía primero. Planeaba todo. Se acordaba de cada fecha. Siempre tenía una idea, una solución, una forma de hacerlo sentir especial. Pero con el tiempo, algo cambió. Él empezó a alejarse, a responder menos, a no notar sus esfuerzos. Y cada vez que Andrea hacía más, él parecía desconectarse más. Hasta que un día, sin decir nada, dejó de hacer. No hubo mensaje, no hubo recordatorio, no hubo iniciativa. Y algo pasó. Él volvió a buscarla, a prestarle atención, a sentirse incómodo con su silencio. Porque por primera vez, Andrea no se estaba vaciando para agradar. Estaba habitando su presencia. Y esa fue la diferencia. Porque la energía femenina no se impone. Se siente. No corre detrás. Atrae. No necesita hacer para ser amada. Solo necesita estar. Ser. Respirar. ¿Sabes por qué no te están valorando? Porque estás tan ocupada haciendo, que te perdiste a ti. Porque estás tan enfocada en dar, que nadie está teniendo la oportunidad de extrañarte. No lo ignores. El exceso de acción mata el deseo. La sobrepresencia apaga el interés. No es falta de amor. Es falta de espacio. Porque cuando todo lo entregas, cuando todo lo anticipas, cuando todo lo resuelves, el otro deja de percibir tu magnetismo. Y ahí es donde lo entregaste todo, y aún así no te valoró. No porque no fueras increíble, sino porque no dejaste lugar a que él lo notara. Muchas mujeres se vacían haciendo, porque creen que si hacen más, serán más valoradas. Pero no se trata de hacer. Se trata de ser. De habitarte. De sostener tu presencia sin tener que explicar, justificar o agradar. Esto nadie te lo dice, pero hacer demasiado puede ser una forma de inseguridad. Un miedo camuflado. Una necesidad urgente de demostrar que eres suficiente. Pero el poder femenino real no se demuestra. Se percibe. Se siente. Se impone sin decir una palabra. ¿Sabes cuánta energía pierdes tratando de controlar todo? ¿Cuántas veces te traicionaste por no incomodar? ¿Por qué estás más cómoda resolviendo que recibiendo? Jung tenía razón, no valoramos lo que tenemos, cuando no sabemos simplemente habitarlo. Y tú no te has habitado. Has ocupado tu tiempo, tu mente, tus días, pero no has estado contigo. No te has escuchado. No has respirado en tu cuerpo. No te has sentido merecedora sin hacer nada. Y eso se nota.
El mundo te trata como tú te tratas. Si no te das permiso para descansar en tu ser, nadie más lo hará. Por eso ahora te digo esto, por 7 días, deja de hacer. Deja de forzar. Deja de complacer. Apaga esa parte tuya que cree que tiene que demostrar algo. Practica solo presencia. Respira. Observa. Escucha. Quédate contigo. Hazte magnética desde tu ser. No necesitas gritar para ser escuchada. No necesitas correr para ser elegida. De la mujer que se entregaba entera para no ser olvidada, a la mujer que no se puede dejar de pensar solo por cómo se sostiene a sí misma. De la que preguntaba ¿qué más puedo hacer? A la que sonríe sabiendo que ya es suficiente. De la que perseguía migajas, a la que sabe que su energía es un banquete. Pero sabes que esto no es un juego de estrategias. Es un cambio de raíz. Porque cuando tú cambias tu forma de estar, el mundo cambia su forma de tratarte. Quédate, porque lo que viene es la parte que despierta el poder de una mujer que ya no se pierde por amor. Lo saboteaste tú, no él, no la vida, no el destino. Fuiste tú, y lo sabes. Porque cuando te trató bien, te alejaste. Cuando te eligió, dudaste. Cuando te amó, bajaste la mirada. ¿Sabes por qué? Porque una parte tuya no se cree merecedora. No porque no valgas, sino porque no sabes qué hacer con tanto valor. Porque el día que lo aceptes, se acabaron las excusas. Se acabó culpar a otros. Se acabó esconderte detrás del no soy suficiente. Claudia decía eso todo el tiempo. No entiendo por qué arruino todo justo cuando está yendo bien. Hasta que un día, en una conversación cualquiera, lo dijo en voz alta sin pensarlo. Quizás no me creo capaz de sostener algo tan bueno. Y ahí lo vio. No era que no quería amor. Era que no se sentía preparada para recibirlo. Porque recibirlo implicaba cambiar. Implicaba poner límites. Decir que no. Elegirse a sí misma. Y eso dolía más que el rechazo. Porque ya no había a quien culpar. ¿Sabes qué es el autosabotaje? Es miedo a tu versión más fuerte. Es miedo a la mujer que no necesita que la quieran para saberse valiosa. Jung lo decía claro, lo que niegas, te somete. Y muchas veces no te valoras, no porque no tengas valor, sino porque te da pánico lo que pasaría si lo aceptaras. ¿Qué pasaría si empezaras a verte como realmente eres? ¿Qué se caería? ¿A quién decepcionarías? ¿Qué dejarías de tolerar? Hazte esta pregunta. ¿Qué temerías si todo empezara a ir bien? Esa es tu sombra. Y esa sombra no solo es dolor, también es poder negado. El poder de una mujer que sabe lo que quiere y deja de perseguir lo que no la quiere. El poder de una mujer que ya no ruega, porque se elige. Esto nadie te lo dice. A veces lo entregaste todo, solo para confirmar que no lo merecías. No porque fuera verdad, sino porque esa creencia te resultaba más cómoda que cambiar tu historia. Pero sabes que, si sigues creyendo que no vales, seguirás aceptando lo que te vacía. Lo saboteas porque te da miedo tu brillo. Porque no sabes quién serías si dejaras de buscar amor y empezaras a darte respeto. No valoramos lo que tenemos cuando no sabemos cómo habitarlo. Y si no te habitas tú, nadie puede hacerlo por ti. De la mujer que se esconde, a la mujer que se permite brillar. De la que pide amor, a la que impone respeto. De la que se conforma, a la que se elige. Pero cuidado, porque este cambio empieza con una decisión que no todas están listas para tomar. Quédate, porque ahora vas a descubrir algo que nadie puede elegir por ti. Tu valor empieza el día que tú lo confirmas. No es que no te valoró, es que tú no te elegiste primero. Y cuando tú no te ves, ellos tampoco te ven. ¿Sabes cuántas veces lo entregaste todo solo para que alguien te mire?
¿Cuántas veces te esforzaste por encajar, por gustar, por ser suficiente, solo para terminar sintiéndote menos? Te vaciaste para llenar al otro. Lo diste todo. Y aún así, no te valoró. Porque no se trata de cuánto das. Se trata de cuánto te eliges. Valeria no lo entendía. Se levantaba cada día pensando en cómo recuperarlo. Qué decir, qué cambiar, qué publicar. Hasta que un día, después de llorar en silencio una noche entera, escribió en su diario una frase que le cambió la vida. Nunca más me voy a olvidar de mí para que alguien más me vea. Y ahí empezó todo. No cambió él. No cambió el mundo. Cambió ella. Porque cuando tú te eliges primero, el resto se acomoda o desaparece. Escúchame bien, elegirte no es egoísmo. Es supervivencia emocional. Es dejar de mendigar lo que tú misma te puedes dar. Es dejar de perderte solo para que alguien más te note. Esto nadie te lo dice. No valoramos lo que tenemos, cuando no aprendemos a sostenerlo. Y tú, no te sabías sostener. Te diste a todos, menos a ti. Y eso se nota. Porque cuando una mujer no se elige, lo proyecta. En cómo habla. En cómo ama. En lo que acepta. En lo que tolera. ¿Y sabes qué pasa cuando empiezas a verte? Que ya no necesitas que te vean. Porque ya no estás actuando para ser elegida. Estás decidiendo desde tu valor. Y eso lo cambia todo. De la mujer que esperaba mensajes, a la que bloquea lo que la lastima. De la que se adaptaba, a la que pone límites. De la que entregaba todo, a la que no se pierde por amor. ¿Sabes por qué te dolió tanto? Porque entregaste todo, esperando que el otro te devolviera lo que tú misma no te dabas. Pero ya no más. Ahora te toca a ti. Elegirte, verte, elegir no volver a olvidarte. Y repetirlo hasta que se te grabe. Yo me elijo, yo me veo, yo me valoro. ¿Lo harás? ¿Lo dirás en voz alta aunque te tiemble el cuerpo? ¿Aunque no te lo creas aún? Porque así empieza, con una decisión incómoda que lo cambia todo. Esto no es autoestima, es supervivencia. Es decidir que ya no vas a perderte a ti para que nadie más te vuelva a perder. Lo entregaste todo, pero ahora vas a empezar a darte lo que nunca pediste. Ya no necesitas que te valoren. Cuando tú aprendes a no soltar lo que ya es tuyo, tu amor, tu dignidad, tu energía. Porque el verdadero valor empieza el día que decides no perderte nunca más por nadie. Y si hoy duele, es porque estás despertando. El día que dejas de rogar amor, empieza el día en que por fin te vuelves inolvidable.